Cuando regresé a casa después de 30 días internada con neumonía, lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio normal de una casa vacía, sino algo diferente, como si las propias paredes me estuvieran observando con pena. Mi llave giró en la cerradura con dificultad, y cuando empujé la puerta, sentí que algo estaba terriblemente mal. El olor de la casa había cambiado completamente. Ya no era el aroma a canela y vainilla que siempre mantenía, sino un olor extraño, como si personas desconocidas hubieran estado ahí por mucho tiempo, tocando mis cosas, moviendo mis recuerdos. Entré despacio, todavía débil de la internación, apoyándome en el bastón que el doctor me había dado en el Hospital General. La sala de estar estaba diferente. Algunos muebles habían sido movidos de lugar, y me di cuenta de que faltaban varias piezas importantes. Mi sillón favorito, ese de terciopelo azul que mi difunto esposo Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario de matrimonio, ya no estaba en su lugar habitual junto a la ventana que daba al jardín. Por un momento pensé que estaba confundida, que tal vez la medicación todavía me estaba afectando la mente. Pero no. Yo conocía cada rincón de esta casa que construí con tanto amor a lo largo de 40 años de matrimonio y trabajo. Fue entonces que escuché voces viniendo del cuarto de atrás. Reconocí inmediatamente la voz de mi hijo Miguel y de su esposa Patricia. Estaban discutiendo sobre algo y sus voces sonaban tensas, preocupadas. Caminé silenciosamente por el pasillo, mi corazón latiendo cada vez más fuerte. Las voces se hicieron más claras conforme me acerqué, y lo que escuché me golpeó como un rayo frío en el pecho. Necesitamos sacar lo que falta antes de que se dé cuenta, decía Patricia con una voz que jamás le había escuchado, fría y calculadora. Pensé que se iba a quedar más tiempo en el hospital. Ahora vamos a tener que ser más cuidadosos con lo que nos llevamos. Miguel respondió con una voz que yo apenas reconocí, tan diferente del hijo cariñoso que creía conocer. Pero mi mamá va a notar que faltan cosas importantes. No está ciega. Patricia soltó una risa amarga que me heló la sangre. ¿Y qué va a hacer? Ya está viejita, enferma, ya no tiene condiciones de vivir sola de todos modos. Además, nosotros somos los que la cuidamos. Si le decimos que las cosas se las llevamos para arreglarlas o para cuidarlas, nos va a creer. Siempre nos cree todo. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Mis propios hijo y nuera estaban robando mis pertenencias mientras yo había estado internada, vulnerable y confiando en ellos para cuidar mi casa y mis recuerdos. Sentí mis piernas temblando, no solo por la debilidad de la enfermedad, sino por el dolor profundo que se extendió por todo mi pecho como una mancha de aceite. Durante todos estos años, yo había confiado en ellos completamente. Cuando Miguel se casó con Patricia hace 15 años, yo la recibí como a una hija. Los ayudé económicamente cuando necesitaron dinero para el enganche de su casa. Siempre estuve presente en los momentos difíciles, siempre puse las necesidades de la familia por encima de las mías propias. Y ahora descubría que me veían apenas como una vieja inútil, cuyos bienes podían ser saqueados mientras estaba indefensa en una cama de hospital. Pero lo que ellos no sabían era que Carmen Morales no era solamente una señora mayor indefensa. Yo había trabajado durante 40 años como contadora en varias empresas de Guadalajara, manejando las finanzas de negocios importantes de la región. Conocía cada ley sobre propiedad, cada derecho del adulto mayor, cada procedimiento legal que existía en México. Más importante aún, yo había sido criada por una madre que me enseñó que la venganza más dulce es aquella que viene a través de la paciencia y la inteligencia, no de los gritos ni los pleitos. Retrocedí silenciosamente, salí de casa sin hacer ruido y me fui a la casa de mi vecina Rosa Hernández, que vivía 2 casas más adelante en la misma calle. Mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en meses. Ellos querían una vieja frágil y confundida. Era exactamente eso lo que les iba a dar, mientras preparaba cuidadosamente mi respuesta. Porque lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar, y que Carmen Morales todavía tenía muchas cartas que jugar. Rosa me recibió en su cocina con una expresión de preocupación inmediata. Ella había notado que algo andaba mal desde el momento en que toqué su puerta. «¿Carmen? ¿Mija? ¿Qué pasó? Te ves muy pálida». Yo me desplomé en una de sus sillas de madera y le conté todo lo que había descubierto.
Rosa escuchó en silencio, sus ojos llenándose de indignación conforme yo relataba cada detalle de la traición. «Esos desgraciados», murmuró finalmente, sirviendo 2 tazas de té de manzanilla. «Carmen, tú siempre fuiste una mujer fuerte. ¿Te acuerdas cuando descubriste a ese contador ladrón que le estaba robando a la fábrica donde trabajabas? Juntaste todas las evidencias, organizaste todo perfectamente y lo entregaste a la justicia. Este caso no es diferente». Sus palabras me recordaron quién yo realmente era antes de convertirme solamente en la mamá de Miguel y la suegra de Patricia. Pasamos toda la tarde planeando cuidadosamente. Rosa, que había sido secretaria del juzgado por 30 años antes de jubilarse, conocía a todos los abogados respetables de la ciudad. «El licenciado Fernando García es el mejor», me dijo. «Tiene 62 años, es honesto y no te va a querer engañar como esos jóvenes ambiciosos que solo piensan en el dinero». Decidimos que yo regresaría a casa al día siguiente, fingiendo no saber nada de lo que había descubierto, mientras secretamente documentaba todo lo que estaba pasando. Rosa me prestó una pequeña cámara digital que su nieto le había regalado en la Navidad pasada. «Vas a filmar todo», me dijo con determinación en sus ojos. «Cada mueble que se lleven, cada conversación que tengas con ellos, cada mentira que te digan sobre dónde están llevando tus cosas». Cuando regresé a casa la mañana siguiente, Miguel y Patricia me estaban esperando con sonrisas forzadas, que ahora podía ver claramente como las máscaras que eran. «Mamá», dijo Miguel, abrazándome un poco demasiado fuerte, como si estuviera tratando de convencerme de que era un hijo cariñoso. «¿Cómo se siente hoy? ¿Durmió bien?». Patricia se quedó detrás de él, observando mi reacción cuidadosamente, como un depredador estudiando a su presa. «Estoy mejor», respondí, manteniendo mi voz débil y cansada. «Pero todavía me siento un poco confundida. A veces no me acuerdo bien de las cosas que pasan». Vi el alivio pasar por los ojos de Patricia como una sombra. «Es normal, doña Carmen», dijo con falsa preocupación que ahora podía escuchar claramente en su tono. «La neumonía deja a uno medio atontado por un tiempo. Pero no se preocupe, nosotros vamos a cuidar todo para usted. No tiene que preocuparse por nada». En los días siguientes, observé en silencio mientras ellos continuaban retirando mis pertenencias con una frialdad que me quitaba el aliento. Primero fue mi máquina de coser antigua, esa Singer que había sido de mi madre y que yo había usado para hacer toda la ropa de Miguel cuando era niño. Patricia dijo que estaba ocupando mucho espacio y además ya no la usa, doña Carmen. Después fue el aparador del comedor, una pieza de madera maciza de Michoacán que yo había comprado con mi primer sueldo como contadora. «Lo vamos a llevar para repararlo», dijo Miguel. «Tiene polilla». Yo sabía que era mentira porque yo misma había tratado la madera el año anterior con un producto especial. Cada artículo que desaparecía causaba un dolor profundo en mi corazón, como si me estuvieran arrancando pedazos de mi propia historia. Pero mantuve mi rostro sereno y agradecía por la ayuda que me estaban dando. Era como actuar en una obra de teatro muy triste, donde yo tenía que interpretar el papel de la víctima inocente mientras ellos interpretaban a los cuidadores preocupados. Durante este tiempo, busqué al licenciado Fernando García como Rosa me había sugerido. Su oficina estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio viejo pero elegante cerca de la catedral. Él era exactamente como Rosa lo había descrito, un hombre serio, de cabello canoso, que me escuchó con atención completa y nunca me trató como a una vieja senil. Sus ojos eran inteligentes y bondadosos, y cuando le mostré todas las fotografías y videos que había logrado tomar secretamente, su expresión se volvió muy grave. «Doña Carmen», me dijo después de revisar toda la evidencia que había reunido, «lo que su hijo y su nuera están haciendo se llama robo agravado, apropiación indebida y abuso patrimonial contra persona de la tercera edad. Podemos proceder criminalmente si usted quiere, pero si la señora prefiere, existe una forma más, digamos, educativa de resolver esta situación». Sus ojos brillaron con una expresión que me recordó a mí misma cuando descubría un fraude contable en el trabajo. «Cuénteme más sobre esta forma educativa», le pedí, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez todavía había justicia en el mundo. El plan del licenciado García era simple pero devastador al mismo tiempo. «Doña Carmen, usted tiene derecho a una indemnización por el robo de sus bienes,
Pero más importante, usted tiene el derecho absoluto de decidir quién puede o no entrar a su propiedad. Había preparado una documentación completa, una evaluación psiquiátrica que certificaba mi plena capacidad mental, un inventario detallado de todos los artículos robados con sus respectivos valores actuales, y una orden de restricción contra Miguel y Patricia. Cuando usted quiera, implementamos todo de una vez. Van a tener una sorpresa que jamás olvidarán en sus vidas. Mientras tanto, en casa, yo continuaba representando el papel de la viejita confundida con una precisión que me sorprendía a mí misma. Miguel había comenzado a traer documentos para que yo firmara, alegando que eran papeles del seguro médico y actualizaciones de la pensión. Por supuesto que no firmé nada, siempre diciendo que mi vista estaba muy mala o que mi mano temblaba demasiado para escribir. Patricia se ponía cada vez más impaciente con mis tonterías, como las llamaba cuando pensaba que no la escuchaba. Una mañana la escuché hablando por teléfono con alguien en el patio trasero. Está más terca últimamente. No quiere firmar los papeles que Miguel le trajo del banco. Tal vez tengamos que pensar en otras alternativas más drásticas. La palabra alternativas me dio escalofríos por toda la espalda, pero también reforzó mi determinación de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Ellos no estaban solamente robando mis bienes, estaban planeando algo mucho más grande y más peligroso. Durante este periodo desarrollé una rutina muy cuidadosa. Por la mañana, fingía estar débil y confundida, caminando lentamente por la casa y hablando de manera vaga sobre cosas que supuestamente no recordaba. Por la tarde, cuando ellos salían a trabajar, yo documentaba todo meticulosamente. Fotografiaba cada espacio vacío donde antes había un mueble, grababa videos de los ambientes para mostrar el progreso del robo, anotaba en una libreta cada mentira que me decían sobre dónde estaban llevando mis cosas. Rosa me ayudaba con los detalles técnicos de la cámara y guardaba todas las evidencias en su casa, por si Miguel y Patricia descubrían mi plan y trataran de destruir las pruebas. Mi amiga se había convertido en mi cómplice perfecta, y juntas éramos un equipo formidable. Me sentía como en los viejos tiempos, cuando descifraba fraudes contables complicados en la empresa. La misma satisfacción de juntar piezas de un rompecabezas hasta formar la imagen completa de la verdad. Cada noche, Rosa y yo repasábamos las evidencias del día, planeando el siguiente paso de nuestra investigación secreta. Fue en la tercera semana después de mi regreso del hospital que todo llegó al límite de lo que podía soportar. Regresé a casa después de una cita médica de control y encontré a Miguel y Patricia cargando mi refrigerador nuevo, ese que había comprado apenas 6 meses antes con el dinero de mi pensión de jubilación. Era un refrigerador hermoso, plateado, con todas las funciones modernas que había deseado durante años. «Mamá», dijo Miguel sin siquiera molestarse en inventar una excusa elaborada, su cara mostrando una frialdad que nunca antes había visto en él. «Este refrigerador es muy grande para usted solita. Vamos a cambiarlo por uno más pequeño, más adecuado para una persona que vive sola». Era la gota que derramó el vaso. En ese momento, todo el dolor se transformó en una frialdad calculada que no había sentido en años, como si una parte de mí, que había estado dormida durante mucho tiempo, finalmente despertara. «Está bien, mijo», respondí con voz dulce y comprensiva. «Ustedes saben lo que es mejor para mí. Yo ya no entiendo de estas cosas modernas». Patricia sonrió con satisfacción, claramente pensando que había ganado una victoria importante. Pero lo que no sabían era que Carmen Morales acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Esa noche, después de que se fueron con mi refrigerador, llamé al licenciado García desde el teléfono de Rosa. «Licenciado, quiero implementar el plan mañana por la mañana temprano». Su voz demostró satisfacción profesional. «Perfecto, doña Carmen. Todo está completamente preparado. A las 9 de la mañana en punto, estaré ahí con el actuario y 2 agentes del Ministerio Público. Su hijo y su nuera van a tener la sorpresa de sus vidas». Colgué el teléfono y por primera vez en semanas sonreí genuinamente. Me senté en el sofá de la sala, uno de los pocos muebles que ellos todavía no habían llevado para arreglar, y miré alrededor del espacio casi vacío. «Antonio», susurré al retrato de mi esposo en la pared, el único objeto que sabía que nunca se atreverían a tocar.
Mañana tu Carmen vuelve a ser quien siempre fue. El silencio de la casa ya no me daba miedo. Al contrario, era el silencio antes de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre dos personas que habían subestimado gravemente a una mujer que había luchado toda su vida para conseguir lo que tenía. Miguel y Patricia llegaron a la mañana siguiente a las 8:30, como ya era su rutina diaria, para verificar si yo estaba bien, antes de decidir qué más querían llevarse de mi casa. Me encontraron sentada tranquilamente en la sala, tomando café y leyendo el periódico como si fuera un día completamente normal. La ironía de la situación no se me escapaba. Ellos pensaban que estaban engañando a una vieja confundida, cuando en realidad yo estaba orquestando cuidadosamente el final de sus vidas cómodas. «Buenos días, mamá», dijo Miguel, besando mi mejilla con el cariño falso que ahora reconocía perfectamente. «¿Cómo durmió usted? ¿No sintió frío sin el refrigerador?», Patricia agregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Doña Carmen, hoy vamos a traerle el refrigerador nuevo, más pequeñito y más fácil de manejar para usted». Asentí lentamente, como si apenas entendiera lo que me estaban diciendo. «Está bien, mijos. Ustedes saben lo que es mejor». Pero por dentro, mi mente estaba trabajando como la máquina bien aceitada que había sido durante 40 años de trabajo. Cada gesto falso, cada sonrisa fingida, cada mentira que me decían se grababa en mi memoria como evidencia adicional. El licenciado García me había explicado que en los casos de abuso patrimonial contra adultos mayores, la actitud de los perpetradores era tan importante como los objetos robados. Los jueces necesitan ver el patrón de comportamiento, me había dicho. La manipulación, las mentiras, la forma en que tratan a la víctima como si fuera incapaz de tomar decisiones. Después de que se fueron a trabajar, llamé a Rosa para que viniera a acompañarme. Necesitaba contarle sobre los últimos desarrollos y asegurarme de que todas nuestras evidencias estuvieran perfectamente organizadas para el día siguiente. Rosa llegó con una bolsa de pan dulce de la panadería de don Ramón y una termo de café recién hecho. «Carmen», me dijo mientras se sentaba a mi lado en el sofá, «te veo más tranquila hoy. Es como si hubieras tomado una decisión importante». «Sí», le respondí, sintiendo una paz extraña en mi corazón. Después de tantos años de poner a mi familia primero, finalmente voy a ponerme a mí misma en primer lugar. Le conté sobre la llamada al abogado y sobre el plan para mañana. Rosa asintió con aprobación, pero también pude ver preocupación en sus ojos. «¿Estás segura de esto, Carmen? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Miguel es tu único hijo». Me quedé callada por un momento, pensando en su pregunta. Luego me levanté y la llevé hasta mi recámara, donde tenía guardada una caja de zapatos llena de fotografías viejas. La abrí y comencé a mostrarle las imágenes que habían definido mi vida durante tantos años. «Mira, Rosa», le dije, sacando una foto amarillenta. «Esta es de cuando Miguel tenía 5 años y se enfermó de escarlatina. Pasé 3 semanas durmiendo en el hospital, cuidándolo día y noche porque tenía miedo de que se fuera a morir». Saqué otra fotografía. «Esta es de su graduación de la preparatoria. ¿Ves ese traje que trae puesto? Trabajé horas extra durante 6 meses para poder comprárselo porque quería que se viera elegante en su día especial. Una más. Su boda. Pagué la mitad de la fiesta porque Patricia quería que fuera en el salón más caro de la ciudad. Me gasté todos mis ahorros, pero pensé que era una inversión en su felicidad». Rosa examinaba cada fotografía con cuidado, viendo la historia completa de sacrificio y amor incondicional que yo había documentado sin darme cuenta a lo largo de los años. «Carmen», susurró finalmente, «tú le diste toda tu vida a ese muchacho». «Exactamente», respondí, cerrando la caja. «Y él decidió que esa vida no valía nada, que yo no valía nada». Esa tarde, mientras esperaba que regresaran del trabajo, me puse a recordar todos los momentos en que había ignorado las señales de quiénes realmente eran Miguel y Patricia. Recordé la vez que cumplí 65 años y ellos llegaron 2 horas tarde a la pequeña celebración que había organizado, diciendo que se les había olvidado por completo. Recordé cuando me enfermé de gripe el año pasado y estuve una semana sin poder levantarme de la cama. Les pedí ayuda para ir al médico y Patricia me dijo que estaba muy ocupada con sus clases para llevarme. Recordé la Navidad pasada,
cuando les regalé a cada uno un reloj caro que había comprado con mi aguinaldo de pensionada. Miguel apenas lo miró antes de dejarlo en una mesa, y Patricia ni siquiera fingió que le gustaba. Pero cuando mi compadre Luis me regaló una cadenita de oro de su viaje a Guanajuato, inmediatamente preguntaron si era oro de verdad, y Patricia comentó que se veía muy cara para ser solo un detalle. Todas estas memorias que había empujado al fondo de mi mente durante años ahora salían a la superficie como burbujas de aire en agua sucia. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había confundido la tolerancia fría con amor familiar? La respuesta era simple y dolorosa, porque había querido creer que el hijo que había criado con tanto amor era incapaz de tratarme mal, porque había necesitado creer que mi sacrificio había significado algo. Cuando regresaron esa noche, trajeron un refrigerador usado y pequeño que claramente había conocido mejores días. «Aquí está su nuevo refrigerador, mamá», dijo Miguel con el mismo tono que usaría para hablarle a una niña pequeña. «Es del tamaño perfecto para usted. Y mire, hasta tiene un congelador pequeñito». Patricia agregó: «Además, este es más fácil de limpiar. El otro era muy complicado para una persona de su edad». Los observé mientras instalaban el refrigerador viejo, notando cómo intercambiaban miradas de satisfacción cuando pensaban que no los estaba viendo. Era obvio que habían vendido mi refrigerador nuevo y comprado este usado, guardándose la diferencia. Pero lo que más me dolió no fue el dinero, sino la forma en que hablaban de mí como si fuera una carga, un problema que necesitaba ser manejado con la menor molestia posible para ellos. «Gracias, mijos», les dije con la voz más dulce que pude reunir. «No sé qué haría sin ustedes». Miguel me palmeó la cabeza como si fuera una mascota. «Por eso estamos aquí, mamá, para cuidarla». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina y lloré por última vez. No estaba llorando por la traición, aunque eso dolía profundamente. Estaba llorando por el final de una ilusión que había mantenido durante demasiado tiempo. Rosa vino temprano la mañana siguiente para ayudarme a prepararme para la confrontación. Me ayudó a elegir mi ropa con cuidado, mi vestido azul marino más elegante, el que usaba para ocasiones importantes, y los aretes de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 10º aniversario. «Vas a enfrentar esto con dignidad», me dijo mientras me peinaba el cabello, como la señora respetable que siempre has sido. También repasamos una vez más todas las evidencias que habíamos recopilado. Las fotografías estaban organizadas cronológicamente, mostrando la progresión del robo. Los videos estaban guardados en la cámara y también copiados en una memoria USB que Rosa había conseguido. Las notas que había tomado sobre cada mentira que me habían dicho estaban escritas claramente en mi mejor caligrafía. El licenciado García tenía copias de todo, pero Rosa quería asegurarse de que yo también tuviera respaldos de todo por si acaso. «Carmen», me dijo Rosa mientras revisábamos los documentos por última vez, «quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti». Muchas mujeres de nuestra edad se habrían quedado calladas, habrían aceptado el abuso porque así son las cosas, o porque la familia es la familia. Pero tú estás demostrando que nunca es demasiado tarde para defenderse. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no había sentido en años. Pensé en todas las mujeres de mi generación que había conocido, que habían pasado sus vidas sirviendo a familias que las daban por sentado. Pensé en mi propia madre, que había trabajado hasta el día que murió limpiando casas ajenas porque nunca tuvo la oportunidad de planificar su jubilación. Pensé en mis amigas que habían muerto solas en asilos porque sus hijos estaban demasiado ocupados para visitarlas. «Rosa», le dije, tomando sus manos entre las mías, «esto no es solo por mí, esto es por todas nosotras, por todas las abuelas que han sido tratadas como estorbos por los hijos que criaron, por todas las viudas que han sido robadas por familiares que creen que tienen derecho a todo lo que trabajamos para conseguir». A las 8:30, como reloj suizo, llegaron Miguel y Patricia. Los observé desde la ventana mientras se estacionaban, notando cómo venían discutiendo sobre algo. Patricia gesticulaba agresivamente, claramente molesta por algo, mientras Miguel intentaba calmarla. Cuando finalmente tocaron la puerta, sus expresiones habían vuelto a las máscaras de falsa preocupación que ahora conocía tan bien. «Buenos días, mamá», dijo Miguel, pero esta vez no me besó la mejilla. Parecía distraído, ansioso. «¿Cómo amaneció?»,
Patricia lo interrumpió antes de que yo pudiera responder. Doña Carmen, necesitamos hablar con usted sobre algo importante. Hemos estado pensando que tal vez sería mejor si usted se fuera a vivir a un lugar donde la cuiden mejor. El momento había llegado más rápido de lo que esperaba. Habían decidido acelerar sus planes, probablemente porque se estaban cansando de mantener la fachada de cuidadores preocupados. ¿Un lugar donde me cuiden?, pregunté, manteniendo mi voz temblorosa y confundida. ¿Qué tipo de lugar? Miguel finalmente encontró su voz. Un asilo, mamá, pero uno muy bonito, con enfermeras y todo. Usted va a estar más segura ahí. Patricia agregó rápidamente. Y nosotros podremos cuidar mejor la casa mientras tanto. Ya sabe, para mantenerla en buenas condiciones para cuando usted, bueno, para el futuro. Era increíble la facilidad con la que mentían, la naturalidad con la que planeaban robar todo lo que yo había trabajado para conseguir durante toda mi vida. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta conversación la habían planeado cuidadosamente. No era algo espontáneo. Habían estado discutiendo cómo deshacerse de mí durante quién sabe cuánto tiempo. No sé, dije lentamente, como si estuviera considerando la propuesta. Esta casa tiene muchos recuerdos. Su papá y yo fuimos muy felices aquí. Miguel se acercó y puso su mano en mi hombro con una familiaridad que ahora me resultaba repulsiva. Por eso mismo, mamá, los recuerdos van a estar siempre con usted, pero necesita un lugar donde esté más segura. Patricia consultó su reloj con impaciencia. Doña Carmen, ya hicimos algunas llamadas. Hay un lugar muy bonito en Tlaquepaque que tiene espacios disponibles. Podríamos ir a verlo hoy mismo. La urgencia en su voz era imposible de disimular. Querían sacarme de mi casa lo antes posible, probablemente antes de que yo pudiera cambiar de opinión o hablar con alguien que pudiera hacerme reconsiderar. Fue en ese momento que escuché el sonido que había estado esperando, el motor de un automóvil deteniéndose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi al licenciado García bajándose de un auto oficial, seguido por un actuario y 2 agentes del Ministerio Público. El momento de la verdad había llegado. Parece que tengo visitas, dije tranquilamente, levantándome de mi silla. Miguel y Patricia intercambiaron miradas de confusión. ¿Visitas? ¿Quién vendría a visitarla tan temprano, mamá? Ya van a ver, respondí, caminando hacia la puerta principal. Cuando abrí la puerta, el licenciado García me saludó formalmente. Buenos días, señora Morales. Venimos a ejecutar las órdenes judiciales que usted solicitó. Detrás de mí, escuché a Patricia susurrar. ¿Órdenes judiciales? ¿De qué está hablando? Me volteé para mirar a Miguel y Patricia, que se habían quedado petrificados en medio de mi sala. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Miguel, Patricia, dije con una voz completamente diferente, una voz que no habían escuchado nunca, llena de autoridad y determinación. Quiero presentarles a mi abogado, el licenciado Fernando García. Él está aquí para discutir con ustedes el pequeño problema de todos mis muebles que han estado desapareciendo misteriosamente de mi casa. El color se drenó completamente de las caras de ambos. Miguel balbuceó. «Mamá, ¿de qué está hablando? Nosotros solo estamos ayudándola». Pero yo levanté mi mano para silenciarlo. «No, Miguel. El tiempo de las mentiras se terminó. El tiempo de tratar a tu madre como una idiota se terminó también». Patricia intentó tomar control de la situación. «Doña Carmen, creo que está confundida. Nosotros nunca...» Pero el licenciado García la interrumpió cortésmente. «Señora Morales, me refiero a usted, señora Patricia. Tengo aquí documentación fotográfica y videográfica que demuestra exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo». Era hermoso ver cómo toda su arrogancia y seguridad se desmoronaban como castillos de arena. Miguel intentó acercarse a mí. «Mamá, podemos hablar de esto en privado. No necesitamos involucrar a extraños en asuntos de familia». Pero yo di un paso atrás. «No, Miguel. Ustedes perdieron el derecho de llamar a esto asuntos de familia cuando decidieron robarme mientras estaba internada luchando por mi vida». El actuario comenzó a leer la orden judicial en voz alta, y cada palabra era como música celestial para mis oídos. Orden de restitución de bienes, orden de alejamiento, demanda civil por daños y perjuicios. Miguel y Patricia escuchaban con horror creciente, finalmente entendiendo que la viejita confundida los había superado completamente. Era el momento más dulce que había experimentado en años, pero también el más triste.
porque con cada palabra oficial que se leía, se confirmaba definitivamente que la familia que había amado y por la que había sacrificado todo ya no existía. Tal vez nunca había existido realmente. El silencio que siguió a las palabras del actuario fue ensordecedor. Miguel y Patricia se habían quedado completamente inmóviles, como estatuas de sal, mientras procesaban la magnitud de lo que estaba sucediendo. Yo los observaba con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Durante tantos años había temido confrontaciones, había evitado conflictos para mantener la paz familiar. Pero en este momento, parada en mi propia sala rodeada de autoridades que finalmente validaban mi dolor, me sentía más poderosa de lo que me había sentido en décadas. El licenciado García abrió su portafolio de cuero y comenzó a sacar documentos organizados meticulosamente. «Señor Miguel Morales», dijo dirigiéndose a mi hijo con una formalidad que cortaba el aire. «Usted está siendo acusado formalmente de los delitos de robo agravado en grado de tentativa, apropiación indebida y violencia patrimonial contra persona adulta mayor». Miguel intentó hablar, pero su voz salió como un graznido. «Nosotros, esto es un malentendido terrible». «No hay malentendido alguno», continuó el abogado con voz firme. «Tenemos documentación fotográfica de cada artículo sustraído de esta propiedad, fechada, y con metadatos que confirman las fechas exactas». Comenzó a mostrar las fotografías que yo había tomado secretamente, una por una. La primera mostraba mi sala de estar con todos mis muebles en su lugar, tomada el día antes de mi internación. Las siguientes mostraban la misma sala con espacios vacíos, donde antes estaban mi sillón favorito, mi aparador, mi máquina de coser. Patricia finalmente encontró su voz, aunque salió aguda y desesperada. «Esas fotos pueden estar manipuladas. En esta época cualquiera puede falsificar fotografías». El agente del Ministerio Público la miró con una expresión que claramente indicaba que había escuchado esa excusa miles de veces. «Señora, además de las fotografías, tenemos video evidencia grabada por la propia víctima, testimonio de testigos vecinos, y lo más importante, tenemos los artículos sustraídos en posesión de ustedes». Fue entonces cuando uno de los agentes le entregó al actuario una segunda orden judicial. «También tengo aquí una orden de cateo para revisar el domicilio de los señores Miguel y Patricia Morales, ubicado en la calle Azucenas número 42, Colonia Jardines del Country». Miguel se tambaleó como si le hubieran dado una bofetada física. «¿Van a revisar nuestra casa? ¡No pueden hacer eso!». El licenciado García sonrió por primera vez desde que había llegado. Una sonrisa que no tenía nada de amable. «Claro que pueden, señor Morales. Su madre presentó una denuncia formal por robo, y cuando hay evidencia suficiente de que los artículos robados están en una propiedad específica, la ley mexicana permite el cateo inmediato». Se dirigió hacia mí. «Señora Carmen, ¿nos podría acompañar para identificar sus pertenencias cuando lleguemos a la casa de su hijo?». Asentí lentamente, sintiendo cómo cada fibra de mi ser vibraba con una energía que no había experimentado en años. «Por supuesto, licenciado. Conozco cada uno de mis muebles como conozco las líneas de mis manos». Patricia intentó una última estrategia desesperada, acercándose a mí con lágrimas en los ojos. «Doña Carmen, por favor, reconsidere esto. Somos familia. Miguel es su único hijo. ¿Realmente quiere destruir a su propia familia por unos muebles viejos?». Las palabras «muebles viejos» resonaron en mis oídos como una cachetada. Me acerqué a Patricia hasta quedar frente a frente con ella, y cuando hablé, mi voz tenía una firmeza que no sabía que poseía. «Patricia, esos muebles viejos representan 40 años de trabajo honesto. Cada pieza fue comprada con mi sudor y mis sacrificios. Pero más importante, representan mi vida, mis recuerdos, mi dignidad. Y ustedes los trataron como si fueran basura de la que podían deshacerse cuando quisieran». Miguel intentó interrumpir. «Mamá, nosotros nunca dijimos que fueran basura», pero yo levanté mi mano para silenciarlo. «Miguel, durante 4 décadas te enseñé la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Te enseñé a respetar a tus mayores, a valorar el trabajo honesto, a tratar a la gente con dignidad. Aparentemente, todas esas lecciones se perdieron en algún lugar del camino». El actuario consultó su reloj y se dirigió a los agentes.
Debemos proceder al cateo ahora, antes de que los acusados tengan oportunidad de esconder o vender más evidencia. Patricia comenzó a llorar histéricamente. «No pueden llevarse nuestras cosas. Tenemos derechos». El licenciado García le respondió con paciencia profesional. «Efectivamente, tienen derechos. Tienen derecho a permanecer callados. Tienen derecho a contactar a un abogado. Y tienen derecho a un juicio justo. Lo que no tienen derecho es a robar a una anciana vulnerable». Mientras nos dirigíamos hacia los autos oficiales, observé a Miguel y Patricia caminar delante de mí como criminales escoltados. Era una imagen que jamás había imaginado que vería, y aunque parte de mi corazón se dolía por la devastación de mi familia, una parte más grande se sentía finalmente libre. Rosa apareció en su puerta y me hizo una seña discreta de apoyo. Le devolví el saludo con una pequeña sonrisa. Mi amiga había sido mi cómplice en esta justicia tan necesaria. El viaje a casa de Miguel y Patricia fue silencioso y tenso. Ellos iban en un auto patrulla, mientras yo viajaba cómodamente con el licenciado García en su auto personal. «Señora Carmen», me dijo mientras manejaba por las calles conocidas del barrio, «quiero que se prepare emocionalmente para lo que vamos a encontrar. Basándome en mi experiencia en casos similares, probablemente han vendido algunos de sus artículos más valiosos y han guardado otros para venderlos más adelante». Sus palabras me dolieron, pero ya estaba preparada para esa posibilidad. «Licenciado, lo importante no es recuperar cada objeto. Lo importante es que se haga justicia y que entiendan que las acciones tienen consecuencias». Él asintió con aprobación. «Esa es una actitud muy madura, señora. Muchas víctimas se enfocan tanto en los objetos perdidos que pierden de vista el objetivo más grande de restaurar su dignidad». Cuando llegamos a la casa de Miguel y Patricia, una modesta construcción de 2 pisos en una colonia de clase media, me sorprendió ver cuánto había cambiado desde la última vez que la había visitado. El jardín estaba mejor cuidado, había una cerca nueva, y notaron que habían pintado la fachada recientemente. Era obvio que habían estado gastando dinero que no tenían en salarios normales, dinero que probablemente había venido de vender mis pertenencias. Los agentes tocaron la puerta formalmente antes de mostrar la orden de cateo. Patricia abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar, y cuando me vio detrás de las autoridades, su expresión cambió de tristeza a algo que se parecía al odio puro. «Espero que esté contenta», me dijo con veneno en su voz. «Espero que valga la pena destruir a su propia familia». Entré a la casa que una vez había visitado con alegría para celebraciones familiares, e inmediatamente vi mis pertenencias distribuidas por toda la sala como si fueran suyas desde siempre. Mi sillón de terciopelo azul estaba en el lugar de honor frente a su televisor nuevo. Mi aparador de madera de Michoacán estaba contra la pared del comedor, con sus propias fotografías encima como si fuera un altar familiar. Mi máquina de coser Singer estaba en un rincón, claramente siendo usada porque había tela y hilos esparcidos a su alrededor. «Ahí está mi sillón», dije en voz alta, señalándolo para que el actuario pudiera documentarlo. «Y mi aparador, y mi máquina de coser». Cada identificación era registrada oficialmente, fotografiada desde múltiples ángulos y marcada para restitución inmediata. Miguel se había sentado en su propio sofá con la cabeza entre las manos, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Pero fue cuando subimos al segundo piso que encontramos la evidencia más devastadora. En lo que claramente era una recámara de huéspedes, había una especie de almacén improvisado lleno de mis pertenencias. No solo los muebles que había notado que faltaban, sino docenas de artículos que ni siquiera me había dado cuenta que habían robado. Fotografías familiares en marcos de plata, figuritas de cerámica que había coleccionado durante años, libros de mi biblioteca personal, incluso ropa mía que pensé que había extraviado. «Dios mío», susurré, viendo la magnitud completa de la traición. No habían tomado solo algunos muebles como pensé inicialmente. Habían estado saqueando sistemáticamente mi casa durante meses, tal vez años, llevándose todo lo que pensaron que podían vender o usar. El actuario trabajaba meticulosamente, catalogando cada artículo, mientras los fotógrafos oficiales documentaban todo desde todos los ángulos posibles. Patricia había subido detrás de nosotros y cuando vio mi expresión de shock absoluto, intentó una explicación que sonaba hueca incluso para ella. «Doña Carmen,
Nosotros solo estábamos guardando sus cosas para protegerlas. La casa se veía muy llena. Pensamos que era mejor, pero el licenciado García la interrumpió firmemente. Señora, guardar las pertenencias de alguien sin su conocimiento o consentimiento no es protección, es robo. Y hacer esto con una persona de la tercera edad es un agravante serio ante la ley. En una esquina de la habitación encontramos algo que me rompió el corazón más que cualquier mueble robado. Una caja llena de cartas que yo había escrito a Miguel a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, de Navidad, pequeñas notas de amor maternal que le había dejado cuando era joven. Las habían guardado, pero no por sentimentalismo. Cuando el agente abrió la caja, encontramos que habían recortado y guardado solo los cheques y el dinero que yo solía incluir en esas cartas. Las partes con mis palabras de amor estaban tiradas en el fondo de la caja como basura. Esa imagen me golpeó más fuerte que cualquier mueble robado. Ver mis palabras de amor maternal tratadas literalmente como basura mientras guardaban cuidadosamente cada peso que había incluido con ellas, me mostró exactamente cómo me habían visto durante todos estos años. No como una madre, no como una persona, solo como una fuente de dinero y objetos. Miguel debió ver mi expresión porque finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarla. Las cosas se salieron de control. Al principio solo íbamos a guardar algunas cosas mientras usted estaba enferma, pero después su voz se desvaneció cuando se dio cuenta de que no había explicación que pudiera justificar lo que habían hecho. ¿Al principio?, pregunté, mi voz saliendo más fría de lo que pretendía. ¿Al principio de qué, Miguel? Al principio de su plan para robarme todo lo que tengo. Al principio de tratarme como si fuera una idiota senil. Él no pudo sostener mi mirada. No era así, mamá. Las cosas se complicaron. Patricia intentó defender a su esposo. Doña Carmen, usted no entiende la presión económica que hemos tenido. Miguel perdió su trabajo hace 6 meses. Yo tuve que aceptar un recorte de sueldo en la escuela. Necesitábamos, pero yo la interrumpí. ¿Necesitaban robarme? ¿Necesitaban mentirme y manipularme? Si tenían problemas económicos, ¿por qué no vinieron a hablar conmigo como adultos? ¿Por qué eligieron el camino de la traición? El silencio que siguió fue ensordecedor, porque la respuesta era obvia para todos en esa habitación. No habían venido a pedirme ayuda porque sabían que yo les habría dado todo lo que tenía voluntariamente. Habían elegido el robo porque querían tomar todo sin tener que agradecer, sin tener que reconocer mi generosidad, sin tener que tratarme como un ser humano con sentimientos y derechos. Cuando terminamos de catalogar toda la evidencia, el resultado era abrumador. Habían robado más de 200,000 pesos en muebles, electrodomésticos, objetos de valor y dinero en efectivo. Era suficiente para comprar un auto nuevo o hacer el enganche de una casa pequeña. Era más dinero del que muchas familias veían en años, y ellos lo habían tomado de una anciana enferma que confiaba en ellos completamente. El licenciado García revisó la documentación final y se dirigió a Miguel y Patricia. Señores, van a ser trasladados al Ministerio Público para su procesamiento formal. Los cargos incluyen robo agravado, que en México puede resultar en hasta 12 años de prisión, más los agravantes por violencia patrimonial contra persona adulta mayor. Patricia comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de terror real. Miguel finalmente levantó la vista hacia mí. Mamá, ¿de verdad va a permitir que nos metan a la cárcel? Lo miré durante un momento largo. Este hombre de 44 años que una vez había sido mi bebé precioso, mi niño dulce que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Miguel, le dije finalmente, yo no te estoy metiendo a la cárcel. Tú mismo te metiste cuando decidiste robarme. Yo solo estoy asegurándome de que haya consecuencias por tus decisiones. Mientras los agentes se llevaban a Miguel y Patricia para su procesamiento, me quedé parada en su sala, rodeada de mis propias pertenencias que pronto serían devueltas a mi casa. El licenciado García puso su mano gentilmente en mi hombro. Señora Carmen, sé que esto ha sido muy difícil para usted. ¿Cómo se siente? Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Y era verdad. El peso de mantener una fachada familiar, de pretender que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba,
había desaparecido completamente. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado de una prisión que ni siquiera había reconocido que existía. Esa noche, mientras Rosa y yo tomábamos té en mi cocina rodeadas de las cajas que contenían mis pertenencias recuperadas, reflexioné sobre todo lo que había pasado. «Rosa», le dije, «creo que esto era inevitable. No puedo seguir viviendo una mentira solo para mantener la paz». Mi amiga asintió sabiamente. «Carmen, a veces la paz que mantenemos cuesta más de lo que vale. Tú has recuperado algo más importante que tus muebles. Has recuperado tu dignidad». Tenía razón. Por primera vez en décadas, me sentía como Carmen Morales, la mujer fuerte e independiente que una vez había sido, no solo como la mamá de Miguel, que existía únicamente para servir a otros. Esa noche, dormí más profundamente de lo que había dormido en años, arrullada no por el silencio del abandono, sino por el silencio de la justicia finalmente servida. 3 semanas habían pasado desde el día que cambió mi vida para siempre. Mi casa había vuelto a ser mi hogar verdadero, con cada mueble en su lugar correcto y cada objeto recuperado cuidadosamente limpiado y restaurado. Pero más importante que la recuperación de mis pertenencias era la transformación que había ocurrido en mí misma. Por primera vez en décadas, me despertaba cada mañana sin el peso de tener que complacer a personas que no me valoraban. Rosa había sido mi compañera constante durante estas semanas de reconstrucción. Juntas habíamos reorganizado mi casa, no solo físicamente sino emocionalmente. Habíamos decidido convertir el cuarto de huéspedes, donde Miguel y Patricia solían quedarse cuando venían a visitarme, en un pequeño estudio de arte. Yo había redescubierto mi pasión por la pintura, algo que había abandonado años atrás porque hacía mucho desorden, según Patricia. «Carmen», me dijo Rosa una tarde mientras yo pintaba un paisaje de las montañas de Jalisco. «Nunca te había visto tan serena. Es como si hubieras encontrado una paz que no sabías que habías perdido». Tenía razón. Durante años había vivido en un estado constante de ansiedad, siempre preocupándome por si estaba molestando a Miguel y Patricia, siempre tratando de anticipar sus necesidades antes de que me pidieran algo. El proceso legal había avanzado rápidamente. El licenciado García me había explicado que cuando la evidencia es tan abrumadora como en nuestro caso, los acusados frecuentemente aceptan un acuerdo para evitar el juicio público. «Señora Carmen», me había dicho durante una de nuestras reuniones, «Miguel y Patricia han indicado a través de su abogado defensor que están dispuestos a aceptar la culpabilidad a cambio de una sentencia reducida. La propuesta incluía la restitución completa de todos los bienes robados, una indemnización por daños morales de 100,000 pesos y 2 años de prisión con beneficio de libertad condicional, siempre y cuando no volvieran a acercarse a mí sin autorización legal. «¿Qué opina usted de esta propuesta?», me había preguntado el abogado. Yo había reflexionado durante varios días antes de responder. «Licenciado», le había dicho finalmente, «yo no busco venganza, busco justicia y, más importante, busco que entiendan que sus acciones tienen consecuencias. Si aceptan su culpabilidad públicamente y pagan la indemnización, estoy dispuesta a aceptar el acuerdo». El abogado había sonreído con aprobación. «Esa es una decisión muy sabia, señora Carmen. Demuestra su clase y su dignidad». Pero no todo había sido fácil durante estas semanas. La noticia de lo que había pasado se había extendido rápidamente por el barrio. Algunos vecinos me felicitaban por haber tenido el valor de defender mis derechos. Otros, particularmente las señoras mayores que conocían a Miguel desde que era niño, me criticaban por destruir a mi propia familia por unos muebles. Sus comentarios me dolían, pero Rosa siempre estaba ahí para recordarme la verdad. «Carmen», me decía cuando llegaba a casa después de escuchar comentarios hirientes en el mercado, «esa gente no sabe lo que realmente pasó. Ven a un hijo en la cárcel y a una madre que lo puso ahí, pero no ven años de abuso y traición. No dejes que su ignorancia te haga dudar de lo que hiciste». Sus palabras siempre me tranquilizaban y me recordaban por qué había tomado esta decisión tan difícil. Una mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, escuché que alguien tocaba el portón. Al asomarme, vi a una mujer que no conocía, de unos 50 años, bien vestida pero con una expresión nerviosa en su rostro. «¿Señora Carmen Morales?»,
preguntó cuando me acerqué al portón. Sí, soy yo, respondí con cautela. Soy Esperanza Rodríguez, madre de Patricia. ¿Podríamos hablar un momento? Invité a la señora Esperanza a pasar a mi sala, ofreciéndole café como había hecho durante décadas con todas las visitas. Era extraño estar sentada frente a la madre de mi nuera, sabiendo todo lo que había pasado. Esperanza parecía incómoda, girando constantemente su bolsa entre sus manos, antes de encontrar las palabras. Señora Carmen, comenzó finalmente, vengo a pedirle perdón en nombre de mi hija. Lo que hicieron Miguel y Patricia fue terrible, imperdonable. Mi esposo y yo no sabíamos nada de lo que estaba pasando hasta que Patricia nos llamó llorando desde la cárcel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nosotros criamos a Patricia para respetar a sus mayores, para ser honesta y trabajadora. No sabemos dónde nos equivocamos. Escuché su dolor con empatía, reconociendo en ella el mismo dolor que yo había sentido cuando descubrí quién era realmente mi hijo. Señora Esperanza, le dije gentilmente, usted no se equivocó en nada. Patricia tomó sus propias decisiones como adulta. Usted no es responsable de lo que hizo su hija. Esperanza lloró silenciosamente durante varios minutos antes de continuar. Patricia me pidió que viniera a suplicarle que retire los cargos. Dice que están desesperados, que no pueden pagar la indemnización, que Miguel perdió su trabajo y que van a perder su casa. Hizo una pausa, secándose los ojos con un pañuelo. Pero yo le dije que no podía venir aquí a pedirle eso después de lo que le hicieron. Vine solo para ofrecerle mis disculpas y decirle que si ella fuera mi madre, yo habría hecho exactamente lo mismo que usted. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera persona de la familia de Patricia que reconocía la justicia de mis acciones. Señora Esperanza, le dije, tomando sus manos entre las mías, le agradezco mucho que haya venido. Significa mucho para mí saber que usted entiende por qué tuve que hacer esto. Nos quedamos sentadas en silencio compartido durante un momento. Dos madres que habían visto a sus hijos tomar caminos que jamás habían imaginado. Antes de irse, Esperanza me dijo algo que no esperaba. Señora Carmen, quiero que sepa que siempre la admiré. Cuando Miguel y Patricia hablaban de usted en las reuniones familiares, yo pensaba que era muy afortunada de tener una suegra tan generosa y cariñosa. Mi propia suegra fue muy difícil conmigo, siempre criticándome. Nunca conforme con nada. Usted siempre trató a Patricia como a una hija. Sus palabras confirmaron algo que ya sabía. Yo había sido una buena suegra, una buena madre. El problema no había sido mío. 2 días después, recibí una visita que había estado esperando y temiendo a la vez. Miguel apareció en mi portón, solo esta vez, sin Patricia. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Me quedé del lado interior del portón, manteniendo la distancia que la orden judicial requería. «Mamá», dijo, su voz apenas un susurro, «necesito hablar con usted». No había llamado para avisar que vendría, probablemente sabiendo que yo habría rechazado la visita. «Miguel», respondí calmadamente, «la orden judicial dice que no puedes acercarte a menos de 200 metros de esta propiedad». Él bajó la mirada. «Lo sé, mamá, pero necesitaba verla. Necesitaba intentar explicar». «¿Explicar qué?», pregunté, sintiendo una mezcla extraña de dolor maternal y frialdad protectora. ¿Explicar por qué me robaron mientras estaba en el hospital luchando por mi vida? ¿Explicar por qué planeaban meterme en un asilo para quedarse con mi casa? ¿Explicar por qué trataron mis cartas de amor como basura mientras guardaban cada peso que contenían? Miguel comenzó a llorar, y por un momento sentí el impulso maternal de consolarlo como había hecho durante 44 años. Pero me mantuve firme, recordando las palabras de Rosa. El arrepentimiento después de ser descubierto no es lo mismo que el arrepentimiento genuino por el daño causado. «Mamá», continuó Miguel entre sollozos, «perdí mi trabajo. Patricia también perdió el suyo cuando la historia se supo en la escuela. Vamos a perder la casa porque no podemos pagar la indemnización. No tenemos dónde vivir». Esperó una respuesta, probablemente esperando que mi instinto maternal me hiciera ofrecer ayuda. Pero yo permanecí en silencio. «¿No va a decir nada?», preguntó finalmente, con una frustración que me recordó a sus rabietas de niño cuando no obtenía lo que quería. «Miguel», respondí con una voz que no reconocí como mía,
tan firme y decidida. Durante 44 años, mi respuesta a todos tus problemas fue: no te preocupes, mijo, mamá te van a ayudar. Pero esa mamá ya no existe. Esa mamá murió el día que descubrí que su hijo la veía como una fuente de dinero y nada más. Intentó acercarse al portón, pero yo retrocedí. Mamá, por favor, no puede abandonarme así. Soy su único hijo. Sus palabras me golpearon, pero no como había esperado. En lugar de dolor, sentí una claridad cristalina. Miguel, le dije, tú me abandonaste a mí primero. Me abandonaste emocionalmente hace años cuando decidiste que solo valía para lo que podías sacarme. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que tú ya habías decidido en tu corazón. El silencio que siguió fue largo y pesado. Miguel finalmente entendió que no habría reconciliación fácil, que no podía llorar para salirse de las consecuencias de sus acciones como había hecho cuando era niño. ¿Qué tengo que hacer para que me perdone?, preguntó desesperadamente. Miguel, respondí después de un momento de reflexión. El perdón no es algo que se negocia o se gana a través del sufrimiento. El perdón es algo que se da libremente o no se da en absoluto. Y en este momento, yo no estoy lista para perdonar. Tal vez algún día lo esté, tal vez nunca. Pero lo que sí puedo hacer es dejar de cargar con el dolor que me causaron. Puedo elegir la paz sobre el resentimiento. Antes de irse, Miguel hizo una última pregunta que me quedó resonando durante días. Mamá, ¿alguna vez fui realmente su hijo o siempre fui solo una obligación? La pregunta me dolió porque contenía un grano de verdad dolorosa. Durante sus años de adulto joven, especialmente después de casarse con Patricia, había comenzado a sentirse más como una obligación que como una alegría. Miguel, le dije honestamente, fuiste mi alegría más grande durante los primeros 20 años de tu vida. Después te convertiste en una preocupación constante y en los últimos años, sí, llegaste a sentirte como una obligación. Pero eso no fue culpa mía. Eso fue resultado de las decisiones que tomaste sobre qué tipo de hijo querías ser. Después de que se fue, me senté en mi jardín durante horas, reflexionando sobre nuestra conversación. Rosa llegó más tarde y me encontró todavía sentada entre mis plantas, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Vino Miguel?, preguntó, conociendo mi expresión. Asentí y le conté sobre toda la conversación. Carmen, me dijo Rosa después de escuchar todo, estoy orgullosa de ti. Mantuviste tu dignidad y tu firmeza, incluso cuando él trató de manipularte con lágrimas y súplicas. Eso muestra qué tan fuerte te has vuelto. Tenía razón. El hecho de que pudiera mantenerme firme frente a las lágrimas de mi hijo demostraba una fortaleza que no sabía que poseía. Esa noche, mientras organizaba algunos documentos legales, encontré una carta que había escrito a Miguel años atrás para su cumpleaños número 30. En ella, le expresaba mi orgullo por el hombre en que se había convertido, mis esperanzas para su futuro, mi amor incondicional. La releí varias veces, recordando a la mujer que había escrito esas palabras con tanto amor y optimismo. Esa mujer había creído genuinamente que había criado a un buen hombre. Había creído que los valores que había tratado de inculcarle habían echado raíces profundas. La diferencia entre esa mujer llena de esperanza y la mujer que era ahora no era cinismo, sino sabiduría. Había aprendido la diferencia entre amar a alguien y permitir que ese amor se convirtiera en una excusa para el abuso. Una semana después, el licenciado García me llamó para informarme que Miguel y Patricia habían aceptado formalmente el acuerdo. Señora Carmen, me dijo por teléfono, mañana tendremos la audiencia final donde reconocerán su culpabilidad públicamente. ¿Quiere estar presente? Pensé en su pregunta durante un momento. Parte de mí quería estar ahí para escuchar el reconocimiento oficial de lo que me habían hecho, pero otra parte de mí ya había pasado esa página. No, licenciado, respondí finalmente. Ya obtuve lo que necesitaba de este proceso. Mi dignidad ha sido restaurada, mis derechos han sido protegidos y la justicia se ha servido. No necesito ver su humillación pública para completar mi sanación. El abogado pareció sorprendido, pero complacido por mi respuesta. Esa es una respuesta muy madura, señora Carmen. Muchas víctimas sienten la necesidad de presenciar el castigo, pero usted ha elegido el camino de la verdadera liberación. Esa tarde, mientras Rosa y yo preparábamos la cena juntas en mi cocina,
reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Desde la señora confundida y vulnerable que había regresado del hospital hace un mes, hasta la mujer fuerte e independiente que era ahora. Rosa, le dije mientras picábamos verduras, creo que este proceso no solo me devolvió mis muebles, me devolvió a mí misma. Mi amiga sonrió sabiamente. Carmen, tú nunca perdiste a quien realmente eres. Solo habías permitido que otras personas te convencieran de que eras menos de lo que realmente vales. A veces necesitamos que nos roben todo para darnos cuenta de que nuestro verdadero valor nunca estuvo en las cosas materiales, sino en nuestra propia dignidad e integridad. Esa noche, antes de dormirme, me paré frente al espejo de mi recámara y me miré realmente por primera vez en años. Vi una mujer de 71 años que había sobrevivido la pérdida de su esposo, una enfermedad seria, la traición de su familia, y que había salido no solo intacta, sino fortalecida. Vi una mujer que había elegido la justicia sobre la paz falsa, la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre las mentiras convenientes. Por primera vez en décadas me gustó lo que vi en el espejo. No era solo Carmen la madre, Carmen la suegra, Carmen la que siempre dice que sí a todo. Era Carmen Morales, una mujer completa con valor propio, con derechos que merecían ser respetados, con una vida que merecía ser vivida en sus propios términos. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas sobre familias rotas o futuro incierto. Dormí como una mujer libre duerme, en paz consigo misma y con las decisiones que había tomado para proteger su propia dignidad. 6 meses después, había encontrado un ritmo de vida que no sabía que era posible. Me despertaba cada mañana cuando mi cuerpo me lo pedía, no porque tuviera que preparar desayuno para personas que apenas me agradecían. Tomaba mi café en la terraza, observando cómo el sol iluminaba gradualmente mi jardín, sintiendo una tranquilidad que había olvidado que existía. El silencio de mi casa ya no era vacío, era pleno, lleno de posibilidades y libre de tensiones. Rosa se había convertido en más que una vecina o amiga. Éramos compañeras de vida, 2 mujeres que habían descubierto que la amistad verdadera puede ser más nutritiva que las relaciones familiares obligatorias. Juntas habíamos desarrollado rutinas que llenaban nuestros días de propósito y alegría. Los martes pintábamos en mi nuevo estudio. Los jueves íbamos al mercado y después cocinábamos platillos tradicionales que habíamos aprendido de nuestras madres. Los sábados visitábamos museos en el centro de Guadalajara, redescubriendo la ciudad donde habíamos vivido durante décadas sin realmente explorarla. Mi nueva vida tenía un orden sereno que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había sido mi existencia durante los últimos años cuando trataba de mantener contenta a una familia que nunca iba a valorarme. Había convertido el cuarto que antes era de Miguel y Patricia en un espacio completamente mío, mitad estudio de arte, mitad biblioteca personal. Las paredes estaban cubiertas de mis pinturas. Paisajes serenos de Jalisco, retratos de Rosa riendo, naturalezas muertas de las flores de mi jardín. En una esquina especial tenía una pequeña galería de fotografías, pero no eran las típicas fotos familiares que había mantenido durante décadas. Eran imágenes de mi nueva vida. Rosa y yo en nuestro viaje a Puerto Vallarta, mis manos pintando, mi jardín en plena floración, momentos de paz genuina. Cada fotografía me recordaba que la felicidad no requiere de validación familiar. Puede ser construida por una misma, día a día, decisión a decisión. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en mi escritorio, encontré una carta que había llegado esa mañana. El remitente era Miguel. Durante estos meses había recibido varias cartas suyas, todas siguiendo el mismo patrón: disculpas, explicaciones, súplicas para que reconsiderara mi posición. Las primeras las había leído completamente. Las últimas apenas las había abierto antes de guardarlas en una caja que mantenía en mi closet. No por sentimentalismo, sino como recordatorio de un capítulo de mi vida que había elegido cerrar. Esta carta era diferente. Era más corta, escrita en una caligrafía que parecía más madura, más reflexiva. Miguel escribía: «Mamá, he estado en terapia durante estos meses como parte de mi sentencia. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que no puedo seguir esperando que usted me perdone solo porque lo necesito.
He comenzado a entender el daño real que le causé, no solo el daño material, sino el daño a su dignidad, a su confianza, a su paz. No le escribo para pedirle perdón una vez más. Le escribo para decirle que finalmente entiendo que usted tenía derecho a defenderse, que tenía derecho a elegir su propia paz sobre mi comodidad. Espero que sea verdaderamente feliz. Leí la carta varias veces, buscando entre las líneas las manipulaciones sutiles que había aprendido a reconocer en sus comunicaciones anteriores. Pero esta vez parecía diferente. No había súplicas, no había intentos de hacerme sentir culpable, no había promesas grandiosas de cambio, solo un reconocimiento simple de la realidad y un deseo genuino de que yo fuera feliz. Era el tipo de carta que el hijo que yo había criado habría escrito, antes de que las presiones de la vida adulta y una mala influencia lo convirtieran en alguien que no reconocía. No sentí el impulso inmediato de responder, ni de rechazar sus palabras, ni de abrir la puerta a una reconciliación. Sentí algo más valioso, indiferencia pacífica. Sus palabras ya no tenían el poder de hacerme dudar de mis decisiones o de hacerme sentir culpable por haber elegido mi propia dignidad. Guardé la carta con las demás, no porque planeara responder, sino porque representaba un tipo de cierre diferente al que había esperado. Rosa llegó esa tarde con noticias del barrio. Se había encontrado con doña Esperanza, la madre de Patricia, en el mercado. «Carmen», me dijo mientras preparábamos té. «Esperanza me contó que Miguel y Patricia se divorciaron el mes pasado. Aparentemente, todo el estrés del proceso legal y la pérdida de trabajo terminó destruyendo su matrimonio. No sentí satisfacción ni tristeza por esta noticia. Simplemente era información sobre personas que una vez fueron importantes en mi vida, pero que ahora vivían en un mundo completamente separado del mío». «¿Cómo te hace sentir saber eso?», me preguntó Rosa, observando mi reacción cuidadosamente. «Neutral», respondí honestamente. «Es como escuchar sobre los problemas de extraños. Siento una compasión humana general, pero no me afecta personalmente». Rosa asintió con comprensión. Durante estos meses, ella había sido testigo de mi transformación de una mujer que vivía su vida a través de las necesidades y dramas de otros, a una mujer que había aprendido a existir completamente en su propio espacio emocional. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor restaurado, reflexioné sobre cómo había cambiado mi relación con la soledad. Durante años, comer sola había sido algo triste, una recordación constante de todo lo que había perdido cuando Antonio murió. Ahora, mis cenas solitarias eran momentos de paz profunda. Podía comer lo que quería, cuando quería, sin tener que considerar los gustos o horarios de otras personas. Podía escuchar música clásica sin que nadie comentara que esa música es muy depresiva. Podía leer durante la cena sin que nadie dijera que era mala educación. Después de cenar, como había hecho cada noche durante los últimos meses, caminé lentamente por mi casa, apreciando cada espacio que había sido restaurado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mi sala ya no era un lugar donde tenía que entretener a visitantes que me criticaban sutilmente. Era mi espacio de lectura, donde podía pasar horas con una novela sin interrupciones. Mi cocina ya no era un lugar donde tenía que preparar comidas para personas que daban por sentado mi servicio. Era mi laboratorio culinario, donde experimentaba con recetas que me daban curiosidad. Mi recámara, el espacio más privado de todos, había sido completamente transformada. Había reemplazado las fotografías familiares que me causaban dolor con imágenes que me traían alegría. Paisajes de mis pinturas, fotografías de flores, una imagen de Rosa y yo riendo durante uno de nuestros viajes. La cama, que durante años había sido un lugar de insomnio causado por preocupaciones familiares, se había convertido en un refugio de descanso verdadero. Una mañana, aproximadamente 7 meses después del día que cambió mi vida, recibí una visita inesperada. Era la doctora Martínez, la psicóloga que el licenciado García había recomendado para ayudarme a procesar todo lo que había vivido. Aunque solo había tenido unas pocas sesiones con ella, había quedado impresionada por mi progreso emocional y me había dicho que era un caso de estudio inspirador para otras mujeres mayores en situaciones similares. «Señora Carmen», me dijo mientras tomábamos café en mi terraza,
He estado siguiendo su caso no solo profesionalmente, sino personalmente. La transformación que ha logrado es realmente extraordinaria. ¿Se siente cómoda si comparto su historia, obviamente manteniendo su anonimato, en una conferencia sobre empoderamiento de la tercera edad que voy a dar en la Universidad de Guadalajara? Su petición me sorprendió y me honró al mismo tiempo. Doctora, le respondí, si mi experiencia puede ayudar a otras mujeres en situaciones similares, por supuesto que puede compartirla. Hablamos durante casi 2 horas sobre los aspectos específicos de mi proceso de sanación que podrían ser más útiles para otras personas. La doctora estaba particularmente interesada en cómo había logrado transformar la traición familiar en liberación personal sin caer en el resentimiento tóxico. Señora Carmen, me dijo antes de irse, la mayoría de las personas en su situación terminan de 2 maneras, completamente amargas y desconfiadas, o completamente quebrantadas y dependientes. Usted ha encontrado una tercera opción, la liberación serena. Ha logrado proteger su corazón sin cerrarlo, defender sus derechos sin buscar venganza y valorar su independencia sin rechazar la conexión humana genuina. Sus palabras me hicieron reflexionar durante días. Tenía razón en que había encontrado un equilibrio que no sabía que era posible. No estaba amargada porque había elegido la acción positiva sobre la victimización. No estaba quebrantada porque había descubierto que mi valor como persona no dependía de cómo me tratara mi familia. Y no estaba aislada porque había aprendido la diferencia entre la soledad impuesta y la soledad elegida. Durante la primavera, casi un año después de mi experiencia transformadora, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Llamé al licenciado García y le pedí que preparara una donación substancial a una organización local que ayudaba a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Señora Carmen, me dijo con admiración en su voz, esa es una decisión muy generosa. ¿Puedo preguntar qué la motivó a hacer esta donación? Licenciado, le respondí, durante todos estos meses de sanación me he dado cuenta de que mi experiencia, aunque dolorosa, me ha dado algo valioso. La comprensión de que es posible sobrevivir y prosperar después del abuso familiar. Quiero que otras personas tengan acceso a la ayuda legal y emocional que me permitió reconstruir mi vida. La donación no era solo dinero, era una forma de convertir mi dolor en propósito, mi experiencia en esperanza para otros. Rosa me acompañó el día que fui a entregar personalmente la donación. Mientras manejábamos hacia las oficinas de la organización, reflexionamos sobre todo el camino que habíamos recorrido juntas. Carmen, me dijo, cuando todo esto comenzó, yo tenía miedo de que te quebraras por completo. No podía imaginar cómo ibas a sobrevivir la pérdida de tu familia. Pero ahora veo que no perdiste una familia. Te liberaste de una prisión. Esa noche, mientras escribía en el diario que había comenzado a mantener como parte de mi proceso de sanación, reflexioné sobre las palabras de Rosa. Tenía razón. La familia que había perdido era una familia que solo existía en mi imaginación, construida sobre la esperanza de que el amor incondicional eventualmente sería correspondido. La realidad había sido una relación unilateral donde yo daba constantemente sin recibir respeto o consideración a cambio. Aproximadamente un año después del día que me cambió la vida, mientras organizaba mi estudio de arte para una pequeña exposición que Rosa había organizado con algunas amigas del barrio, encontré algo que me hizo detenerme. Era una fotografía vieja de Miguel cuando tenía unos 8 años, sonriendo mientras me abrazaba después de ganar un concurso de dibujo en su escuela. En esa fotografía, ambos nos veíamos genuinamente felices, llenos de amor puro y esperanza. Por primera vez en meses, sentí una punzada de tristeza real, no por la relación que había perdido, sino por la relación que nunca había sido posible entre el niño dulce de esa fotografía y la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. Pero la tristeza no fue abrumadora. Fue más bien una despedida gentil a una versión de nosotros que había existido brevemente antes de que las complicaciones de la vida adulta la destruyeran. Guardé la fotografía en una caja especial con otras memorias que había decidido conservar, no como símbolos de lo que había perdido, sino como recordatorios de que había sido capaz de amar profundamente, que había sido una buena madre durante el tiempo que fue posible,
y que el amor genuino había existido aunque no hubiera durado. Esa tarde, mientras pintaba en mi terraza con la luz dorada del atardecer iluminando mi lienzo, me di cuenta de que había alcanzado algo que no sabía que estaba buscando: la completitud. No la completitud que viene de tener todas las relaciones perfectas o todos los problemas resueltos. La completitud que viene de estar en paz con quien eres, con las decisiones que has tomado y con la vida que has construido para ti misma. Rosa llegó con pan dulce y café, como hacía frecuentemente al final del día. Nos sentamos en silencio confortable, observando cómo el cielo se teñía de colores rosados y dorados. No necesitábamos llenar el aire con conversación. Habíamos aprendido el valor del silencio compartido, del compañerismo que no requiere palabras constantes. «Carmen», me dijo finalmente Rosa, ¿alguna vez te arrepientes de haber tomado las decisiones que tomaste? La pregunta me sorprendió porque hacía meses que no me la había hecho a mí misma. No, respondí sin dudar. Nunca me arrepiento de haber elegido mi dignidad sobre la comodidad. Nunca me arrepiento de haber elegido la verdad sobre las mentiras convenientes. Y nunca me arrepiento de haber aprendido que merezco respeto, incluso de mi propia familia. Esa noche, antes de dormir, me paré una vez más frente al espejo de mi recámara. La mujer que vi tenía líneas más profundas alrededor de los ojos, pero también tenía una serenidad que no había estado ahí un año antes. Sus ojos no tenían la ansiedad constante de alguien que vive tratando de complacer a otros. Tenían la calma de alguien que ha encontrado su centro y ha aprendido a protegerlo. Me quedé dormida esa noche con una sonrisa suave en los labios, arrullada no por el silencio del abandono, sino por el silencio de la paz finalmente conquistada. Había aprendido que a veces el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Al amanecer del día siguiente, mientras el sol entraba por mi ventana e iluminaba mi rostro sereno, supe que había encontrado algo que valía más que cualquier reconciliación familiar. Me había encontrado a mí misma. Y esa mujer que había descubierto era alguien que valía la pena proteger, respetar y amar. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener.